dicen que la vida es un juego y aquí te mostramos las reglas. Con un par es lo que necesitas para afrontar tus problemas cotidianos. Te traemos expertos vividores que conocen las claves para disfrutar la vida sin agobiarse demasiado. Y son personas como tú y como yo que han logrado convertir su vida en una montaña rusa excitante y divertida. ¿Quieres conocer sus trucos? Pues apúntate a nuestro reto semanal coleccionable y conviértete en un experto vividor. Hola, Paz Corazón, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí al pie del cañón, como cada semana. Genial. Pues mira, ¿sabes? El otro día estuve leyendo una frase que me impactó muchísimo y desde entonces voy a ir dándole vueltas. Era una frase de Chris Colfer que decía que cuando la gente te daña una y otra vez, piensa, tienes que pensar sobre ellos como papel de lijar, porque pueden arañarte o dañarte un poco, pero al final tú terminas pulido y ellos terminan siendo inútiles. Me impactó muchísimo esa frase. No sé tú cómo lo ves, ¿no? Porque es una frase muy fuerte y muy significativa. Y a mí me dio mucho que pensar en todo lo que estoy observando y viendo de toda esa violencia, ya no solo la violencia de género, ¿no? De la que hemos hablado ya en algunos podcasts pasados, pero también esa violencia que se está ejerciendo cada vez más en los colegios, en las clases, en los institutos. Y eso me parece gravísimo y creo que tendríamos que hacer un programa sobre esto. No sé tú cómo lo ves. Ah, pues mira, te recojo el guante. Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo ya sabes que para mí hablar de violencia es cada día porque es a lo que me dedico. O sea que es uno de mis temas preferidos porque lo he vivido en mis carnes y porque ayudo a otras personas a que dejen de vivirlo. Así que vamos a dedicar el podcast de hoy a hablar un poco sobre violencia y tú quieres que hablemos especialmente de violencia escolar, ¿no? La violencia que se está viviendo ahora en las escuelas. Sí, porque el bullying es cada vez, no sé si es porque antes existía, pero no se hablaba de ello, y ahora sí se habla abiertamente, por lo menos se intenta. Yo veo que cada vez hay más casos de ese tipo, y a mí esto me llama mucho la atención. Entonces, pues sí, lancemos el tema. Venga, ya he calentado motores. Cuando quieras pones la música y nos ponemos de lleno. Venga, hablemos. Adelante. Bueno, pues fíjate respecto a la frase esta que decías, ¿no? Que decir, o sea, y cuando te arañan o te dañan, que tú dices un poco, a veces es un poco, a veces es un mucho. Es Sí, un tanto que lo arrastras el resto de tu vida, ¿vale? Y por eso, exacto, que no es moco de pavo. claro, a veces no es que te queden unos arañazos, Mm. sino que te quedan heridas profundas. Pero es verdad, ¿no? Que el papel de lija hace esto, va puliendo una superficie hasta que llega un momento en que la tocas y está suave, agradable, ¿eh? Y el papel de lija acaba en la basura porque se desgasta. Exactamente. O sea que me parece genial esta reflexión que has traído hoy al programa. Es cierto, ¿eh? Las personas violentas, tanto las que ejercen violencia física como las que ejercen violencia emocional, Mm. eh, acaban solas, inútiles, desgastadas. Y esto no me lo digo yo, esto lo dicen los datos, lo dicen las estadísticas, y todos los consultorios de psicología están llenos de personas
que se sienten así, desgastadas, y es de tanto utilizar su mala leche. La mala leche de una persona, tú la proyectas hacia afuera, pero el mismo dolor que causas te lo causas a ti misma. Esto es así. Claro, es que me parece lógico, ¿no? ¿Cómo vas a querer, cómo vas a amar a una persona que te daña o que solo sabe dañar a los que están a su alrededor? Sí, sí, pero yo estoy hablando de la persona que daña. Si Sí, sí, tú eres sí. el que dañas, tú sufres cuando estás dañando. A ver, incluidos los psicópatas, que se sabe, y creo que ya lo hemos hablado alguna vez, Mm, que los psicópatas no tienen empatía, no tienen esa prestación de serie que todos tenemos y que se puede ir desarrollando, para darnos cuenta cuando estamos haciendo daño a otra persona y que eso está mal. No, no tienen esa habilidad para ponerse en el pellejo de los demás, pero cuando tú estás emitiendo violencia, tú no te estás sintiendo bien. La vibración en la que estás es mm. una vibración muy baja, muy densa, y a ti te afecta. Cuando tú estás cabreado, aunque tú no tengas la culpa, aunque la culpa sea del que tienes delante, tú te sientes mal. Cuando tú te Pero- estás peleando con alguien, tú estás descargando toda tu rabia, y te pero tú sientes te mal. sientes bien. Y luego vuelves a tu casa y tú no estás bien. Pero es que aparte de eso, una persona que es violenta, ¿no? Que ejerce la violencia sobre los demás, ya sea física o psicológica, en el fondo es efectivamente alguien que no está bien, que se siente mal. Claro. O sea, porque consciente o inconscientemente está falto de afecto, Ujú, porque muchas de esas personas han sufrido esto, ujú. o lo pueden hacer por simple envidia, pero también te duele. El envidiar es un dolor que tú sientes. Claro. Eh, Porque no tienes empatía y también es una carencia que está ahí. Pero a veces también es simplemente, y suele ocurrir más de lo que pensamos, porque son personas que han vivido también el abuso cuando eran jóvenes o todavía lo siguen viviendo siendo niños, ¿no? Es Mm. decir, que ellos mismos sufren ese tipo de violencia en casa y Claro, el por eso. único patrón que conocen para relacionarse es ese, ¿no? Exacto. Fíjate que el origen de la violencia siempre es más violencia. O bien Exacto. porque la han sufrido en sus propias carnes o porque la han visto de cerca, en primera Mm. persona, o bien, o bien porque la sociedad es lo que nos está aportando. Y si no, tú mírate un poco la programación de todos los canales de televisión que tienes y te vas a dar cuenta que lo que vende hoy por hoy es sexo y violencia. O sea, cualquier novela que tenga éxito, cualquier película que tenga éxito, cualquier serie, todas llevan sexo y violencia. Es cierto. Supongo que es porque es lo que nos agita, nos arrebata, y eso es porque vivimos en constante violencia a nuestro alrededor. Y como tú cuando estás leyendo o viendo una película tal, tú lo que quieres es sentir las sensaciones del protagonista, para identificarte con él, te has de poner en una situación cercana, existente y real, entre comillas. De ahí a preguntarse qué sociedad estamos creyendo, reforzando. Mm. Es espantoso. A mí me Bueno, espanta, la verdad. claro, sí, 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 pero si en la televisión pusieran solo películas tipo Mujercitas, desde luego no venderían un colín. No, La gente no quiere eso. La gente quiere violencia, violencia, porque aquellas cosas que nos perturban son aquellas con las que queremos identificarnos cuando vamos al cine o cuando elegimos algo para leer, ¿no? Es lo que nos perturba y aquello con lo que queremos seguir familiarizados. Y como es lo que nos llama la atención, es lo que la sociedad nos da.
Aparte que Exacto, así es. muchas veces hemos hablado de que estamos en una sociedad que nos llevan todos de la mano y una de las mejores armas de manipulación es el miedo. Entonces hay que impartir miedo en todos los sentidos. Y el Ahí le tiempo, has dado. claro, el tiempo libre es muy bueno para ejercer esa posibilidad cuando tú tienes los medios, ¿no? Cuando formas parte de un gobierno que dictamina unas reglas, y te apoyas en medios de comunicación, violencia. La violencia da miedo y eso hace pues una sociedad débil, que es mucho más fácil de manejar. Así es. ¿No? Así es. Y luego las instituciones te hacen creer o te dan la ilusión de que es algo de lo que ellos se ocupan, que quieren solucionar, cuando en realidad los que han creado el problema a la base son ellos, ¿no? Tú ahí lo has dado, ¿no? Pero dices, "Ey, los que han creado el problema son ellos", claro, evidentemente. O sea, lección de marketing número uno. Genera necesidades para luego cubrirlas. Si tú quieres vender un producto, primero explica que es necesario ese producto. Luego ya lo venderás. Lo venderás aunque el producto cumpla o no cumpla las expectativas, sirva o no sirva, pero la ilusión ya la has mandado. Claro, exactamente. O sea, el punto de dolor ya lo has fijado, ¿no? Pero bueno, Exacto. no nos vayamos un poco del tema. No. Estamos hablando de la violencia infantil. Y yo tenía una pregunta. Los padres que tienen hijos, ¿no? En edad de poder vivir todo esto, ¿son conscientes realmente de que cualquiera de ellos puede estar enfrentado a ese tipo de problemas? ¿Son realmente conscientes, tú crees, los padres? Quiero decir, como padres, siempre, muchas veces pensamos que son cosas que solo les pasan a los demás, pero que no nos van a pasar a nosotros. ¿Hasta qué punto podemos ver la realidad de que nuestro angelito, o el que creemos que es nuestro angelito, también puede, a lo mejor está maltratando a un compañero? No hace falta quizás que yo sea una maltratadora o un maltratador como padre para que mi hijo sea a su vez un maltratador. A lo mejor puede ser simplemente que mi hijo carezca de afecto o que esté pasando un mal momento o que tenga envidia por lo que sea. Y la envidia a veces te trastorna también a nivel psicológico, ¿no? Sí, ¿Tú crees mira, que los padres somos conscientes de que a cualquiera nos puede pasar esto? bueno, la verdad es que los padres siempre creemos que nuestros hijos son maravillosos y nos cuesta mucho darnos cuenta de los defectos de nuestros hijos. Esto pasa, no vamos a sentirnos culpables por eso, porque, bueno, a veces la falta de autoestima que tenemos con nosotros mismos no la tenemos con nuestros hijos. Es decir, nosotros no valemos ni una mitad de lo que valen nuestros hijos. Vale, es nuestra obra de arte y tendemos a colocarla en un pedestal. Eso se ha dicho ya de entrada. No pasa nada, ¿eh? Simplemente no está mal hacer aquí, hoy, una reflexión al respecto, ¿eh? Nada más. Ah, Exacto, no se trata de culpabilizar, sino simplemente de reflexionar en lo que podemos mejorar, tanto a nivel de sociedad como de personas, ¿no? luego también ocurre una cosa, y es que los niños se comportan diferente en el colegio que en casa, ¿eh? A veces son totalmente distintos. ¿Por qué? Exacto. Porque nuestros hijos son muy inteligentes, nuestros hijos quieren gustar. Entonces, en casa a lo mejor se comportan de aquella manera que nosotros esperamos de ellos para conseguir nuestra aprobación, y en el colegio a lo mejor son ellos mismos. Y todas las frustraciones, y todos tenemos frustraciones, nuestros hijos también, no pasa nada por reconocerlo, ¿eh? Tener frustraciones es parte de la vida, ¿no? A veces la vida no es como nosotros queremos que sea, es de otra manera. Nos generamos unas expectativas que no son cumplidas, eso nos genera eh, una frustración, y eso a veces se convierte en una olla a presión que Y que tiene que ser. aparte de eso, como padres, les ponemos límites a nuestros hijos. Y esos límites que nosotros ponemos también generan frustración en ellos. Claro, es normal. Entonces, es muy probable que algunas de las personas que ahora nos están escuchando pues tengan un hijo que se creen que es un angelito y que luego en el colegio es el que muerde, ¿no? O es el que... Sí, ¿y qué? Dices, ¿en qué he fallado? ¿En qué tal? Bueno,
No se trata de en qué he fallado, se trata de detectarlo y ver dónde está el problema. Empecemos pensando que siempre que hay violencia, lo que hay es una falta de autoestima. Porque cuando tú eh, respondes de una forma violenta, aunque no sea pegando, ¿eh? El desprecio, por ejemplo, es violencia. El ningunear a alguien, o sea, darle la espalda y hacer ver que no existe, es violencia. Cada vez que tú haces algo para ocasionar malestar en otra persona, estás ejerciendo violencia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ahora aquí parece que solamente funciona la violencia aquella que se ve, ¿no? Con moratones, con peleas, todo esto. No, no, no. Muchos de los niños que ahora están saliendo en las noticias que se han suicidado y tal, no llegaban a su casa con moratones. Exacto. Lo que tenían era un profundo pesar por el tipo de vida que les tocaba vivir. Lo que tenían que hacer cada día es enfrentarse a la vida, volver a entrar en el colegio y volver a sufrir ese desprecio, que a veces es verbal, a veces simplemente signos, a veces es el lenguaje no verbal el que duele, ¿no? Las caras que pones, las risitas así con tus amigos mirando a otra persona. El Hay muchas vacío que formas, generas alrededor de esa persona. claro, hay mucha forma de ejercer violencia y no siempre es haciendo daño físico, ¿no? El apartar a una persona del grupo, el hacerla sentir inferior, ¿sabes? Em, eso es violencia. El lanzar bulos sobre esa persona. Ah, bueno, qué típico. Bueno, pero esto quién no lo Eh, ha visto, ¿no? La típica exacto, campaña difamatoria contra alguien. exactamente. Lo típico, ¿no? Los cuchicheos, los Mm. rumores, el no sé qué. Bueno, y esto ahora con los móviles se agrava de una manera, Uf, porque claro, antes tú lanzabas un rumor y lo sabía tu clase y si acaso la clase de arriba o la de abajo. En el recreo, pues se hablaba tal cual, pero es que ahora con las redes sociales el daño llega bueno, lo sabemos todos, ¿no? sí, Llega sí, sí. a todos los rincones del mundo. Sí, sí, la difamación y la exhibición de tu vida privada en las redes sociales es horrorosa, Mm. horrorosa. Claro, y yo siempre intento quitar un poco de culpabilidad a los padres, ¿no? Porque ¿cuántos de ellos se sienten fatal al descubrir que su hija está, o su hijo está siendo víctima de difamación o de amenazas? ¿Cuántos niños llegan al colegio muertos de miedo porque están amenazados? Sí. O haces lo que yo te digo o todo el mundo se va a enterar de, sea verdad o sea mentira. Ujú. Y esto los padres no sabemos porque no hemos vivido esta situación, es nueva. El uso de las redes sociales que hacen nuestros hijos, nosotros no lo hicimos. No Mm. teníamos ni siquiera No, móvil, o no. teníamos móvil pero no había internet. Entonces, estamos todos aprendiendo, estamos todos en el ajo. Y un poco es lo que quisiera que quedara claro hoy aquí en este podcast, que estamos todos en el ajo y todos debemos poner de nuestra parte y todos debemos aprender, porque muchas veces no somos conscientes de lo que está ocurriendo porque nosotros no lo hemos vivido. Es nuevo. Y que como tú has dicho, no se trata de culpabilizar No, a los padres, sino simplemente de tomar conciencia y sobre todo que lo que importa es que cuando te das cuenta o lo detectas o te lo hacen saber, pues que te responsabilices simplemente de ello y que tomes cartas en el asunto, ¿no? claro que ahí también tendríamos que ver un poco qué cartas se toman, ¿no? Porque en el momento en que También. tú, por lo que sea, te das cuenta de que tu hijo está recibiendo acoso, o sea, ciberacoso, ¿no? A través de las redes o tal, y dices, ¿y ahora qué hago yo esto? ¿No? Cómo lo soluciono? ¿Cómo ayudo a mi hijo? Porque esto sí que es una cosa que ya nos pasaba a nosotros ya actuábamos así.
y sigue ocurriendo lo mismo. Los hijos no quieren que los padres se metan en estos temas. Es muy difícil. Quieren mantenerlos al margen. Muchas veces por vergüenza. O sea, reconocer ante tu padre o tu madre que te está ocurriendo esto da vergüenza. Porque mi padre va a pensar, Vergüenza y también miedo, frente a las amenazas que han podido recibir. Si lo cuentas, si lo dices, te va a caer la del pulpo, ¿sabes? vale, pero una vez tu padre se entera, pues, pues imagínate, ¿no? Pues porque entra un día en la habitación y ve en tu pantalla un mensaje de tu acosador diciéndote, y mañana, mañana tráeme la sudadera aquella, porque si no, te va a pasar no sé qué. Y esto, pues, por algún accidente, ya no estoy hablando de que entremos a inspeccionar el WhatsApp de nuestros hijos, ¿no? Ponte que queda ahí en una pantalla, tú entras en la habitación de tu hijo, lo ves, lo descubres, tu hijo lo ha mantenido en secreto, pero tú lo descubres. ¿Qué haces? Dices, bueno, ¿a quién acudo? Porque claro, ¿qué está ocurriendo hoy por hoy? En las escuelas lo tapan, entre otras cosas porque tampoco tienen muy claro cómo actuar. No. Pero si, mirad las noticias cómo van y resulta que todos esos niños que se han suicidado en la escuela ya lo sabían que ese niño estaba recibiendo maltrato. Pero todos se van echando la pelota de unos a otros, pero nadie se responsabiliza tampoco, ¿eh? Claro, pero es que en realidad es que Porque no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Porque claro, lo que no tenemos es, sabemos porque no nos educan ni nos enseñan ni nos aprenden claro, a actuar claro, frente a eso. Es que educamos a nuestros hijos o queremos programas educativos en los colegios que tienen que ser que haya matemáticas, que haya lengua, que haya no sé qué, que haya no sé cuánto, que me parece fabuloso, ¿no? Y cultura general, fabuloso. Pero él hay cultura emocional y el saber gestionar tus emociones y el saber aprender a saber comportarte, ¿no? De una forma ética y justa con tus compañeros, a tener relaciones sanas. Es obligación de los padres, claro, porque son los que en principio son los que te educan, ¿no? Son ellos los que te transmiten esos valores. Pero es algo que también se debe de reflejar en el colegio. sí, claro, se debería reflejar en el colegio, pero bueno, como ni tú ni yo hacemos las leyes, ni los programas educativos, ni todo esto, Rosa, esto ya lo hemos hablado 50.000 veces. Y así Que nos va. no nos gusta el sistema educativo que tenemos. No estamos creando adultos independientes y con una inteligencia emocional alta. Vale, lo sabemos. Pero yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando mis hijas iban al colegio, a mí no me gustaba el nivel de estudios que se tenía entonces por el plan educativo del gobierno de turno y yo las metí en un colegio que llevaban un programa paralelo. Decían, mira, el gobierno nos exige esto, pero nosotros además les damos esto, esto y esto. Y ostras, a mí mis hijas siempre me han dicho, estas mamás, suerte que nos llevaste a este colegio, qué bien nos sentimos, que a gusto estamos, porque nos vemos preparadas, ¿no? Respecto al mundo. Entonces, no pasemos la responsabilidad allá donde nosotros no la podemos manejar. No, no, por supuesto, es lo que te he dicho. La primera Claro, responsabilidad es nuestra como padres. claro, que sí, que poner aquí de manifiesto que en las escuelas no se está enseñando lo que los niños deberían aprender, por supuesto, pero como padres, hagámoslo en casa. Allá donde no llegan en la escuela, vamos a cubrirlo en casa. Y lo más probable es que no sepamos muy bien cómo hacerlo y entonces habrá que investigar. A ver, ¿dónde tengo que acudir? ¿Qué tengo que hacer si me entero que mi hijo es o bien víctima o bien victimario? O bien es de los que ejerce violencia sobre algún compañero o bien está siendo víctima de violencia por parte de otros. ¿Qué hago? Lo ¿No? primero es comentarlo con el centro, exactamente. Pues sí, Exactamente. Exactamente, pero no dejarlo ahí. Decir, ah, bueno, yo ya lo he comentado, no, no. no, más lo he puesto por escrito, ya lo he dejado ya. A ver, de entrada, tú primero tendrás que hablar con tu hijo y ver un poco desde qué punto de vista lo ve él, si tiene la edad suficiente. Es decir, ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que está ocurriendo contigo? ¿Tú cómo lo ves? Habrá que ver si el niño se siente culpable, porque en la mayor parte de las veces que se ejerce violencia,
lo primero es culpabilizar a la propia víctima. Esto, Exactamente. mobbing, bullying, Mm. eh, siempre, Lo primero es explicarle que él precisamente no tiene la culpa de lo que le está pasando. claro. Pero luego, por otro lado, habrá que ver qué grado de autoestima tiene, porque una persona que tiene seguridad en sí misma ya da voces de alarma, ya pone en marcha algunos engranajes que hacen que se mueva una maquinaria eh, que le puede llevar a darle la vuelta a la situación. Tiene Bien, más armas para defenderse. implicando al centro, implicando a los padres, implicando a otros compañeros, todo depende de la edad del niño, de tal. Pero un niño que no hace nada, ya está, ya te deja claro que es que ese niño, primero, se siente culpable, muchas veces no reconoce que la víctima es él, sino que lo que están haciendo es normal. Acostumbramos a normalizar la Exacto. violencia que se ejerce sobre nosotros mismos. El cerebro tiende primero a normalizarlo para no tener que asumir la gravedad de lo que te está ocurriendo. Empiezas a pensar, bueno, no, sí, claro, es que se meten conmigo, pero es que es normal, porque con estas pintas que llevo, ¿cómo no se van a reír de la ropa que uso? Si es que realmente yo soy una hortera, en cambio este mira qué bien viste y yo he visto fatal, pues claro, es lógico que se metan conmigo. Tú imagínate, ¿no? Qué grado de Sí. perversidad, pero esto es muy típico, ¿eh? Con lo cual es importante reforzar su autoestima, ¿no? Y señalarle todas las cosas buenas que tiene y que hace. Claro. Claro, pero no en el momento en que descubrimos que está siendo víctima, sino No, eso desde debería de ser siempre. a lo largo de su vida. Claro, tú desde que tu hijo es pequeñito, tú tienes que ocupar una parte de tu tiempo en fortalecer un vínculo que luego te lleve a que haya una buena comunicación para que en Sí. momento dado él tenga la confianza de decirte, ostras, es que yo no quiero ir al colegio, porque yo en el colegio lo paso mal, porque tengo miedo, pues porque fulanito me cae mal. Eh, Es muy difícil que te digan de entrada, no es que me Sí. pega, no, no, es que me cae mal. Esto ocurre, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto solamente ocurrirá si se establece ese grado de comunicación suficientemente sólido y fuerte como para que tú puedas ir descubriendo en qué estado se siente tu hijo, si va contento al colegio, si no, eso por un lado. Eso es Luego, algo, de hecho, que te tiene que alarmar, ¿no? Cuando tu hijo ha ido al colegio durante X tiempo sin mayor problema y de repente ves o que su rendimiento académico está bajando o que de repente el domingo empieza a estresar porque, joder, mañana ya es lunes y tengo que volver al colegio. Y ves que cada vez le gusta menos o tiene menos ganas de ir al colegio o se inventa que le duele aquí o le duele allí y no puedo ir porque estoy enfermo y porque estoy malito. Todas esas cosas son señales de posible bullying que puede estar sufriendo, ¿no? claro, claro. Cualquier cambio de conducta en tu hijo, para bien o para mal, responde a una situación real. Entonces, hay que llegar a ese momento de diálogo y de comunicación como para ir descubriendo. Yo lo que no aconsejo nunca es que vayas directo al grano. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ahora no quieres ir al... No, ostras, no, porque, o sea, un niño que no te lo está contando, quiere decir que le cuesta hablar del tema. Entonces, no le pongas entre la espada y la pared. Bastante agobiado está ya como para encima creerte tú que está preparado como para abordar el tema de una forma directa. Entonces, habrá que ser más sutil, o sea, mucho más respeto. Respeto por tu hijo y por la situación que está viviendo. Tienes que ir poco a poco preguntándole y qué es lo que más te gusta del cole, cuál es el niño que más te gusta, cuál es el niño que no, si tú más o menos vas viendo, digo, oye, ¿y fulanito qué te parece? Porque a mí de entrada me cae fatal. No sé, me da la impresión de que este niño es como muy creído y tal, ¿no? A veces esto es suficiente y es el gatillo como para empezar a hablar, ¿no? Pero tener esas conversaciones cálidas, cercanas, ¿no? Con tu hijo es imprescindible, pero no te tapes los ojos. No. Cualquier cambio de actitud de tu hijo responde a algo y hay que averiguar el qué. ¿Que de repente no quiere ir al cole? Pues ¿qué pasa?
A lo mejor está sufriendo violencia por parte del profesor. Es que a veces parece que solamente son los niños. Pues no. Yo lo pasé muy mal con una profesora de primaria y llegué a repetir curso, primero de básica. Yo tenía 6 añitos y a mí esa profesora me daba miedo. Me daba miedo y yo iba al colegio mal y en cuanto me preguntaba algo me quedaba en blanco. Y ella, que bueno, ella sabrá, en estos momentos no sé ni dónde está, ni me importa, qué era y qué no era. Mm, pero yo sé que ella disfrutaba cuando me veía a mí mal. Y yo temblaba, no me salían las palabras y ella, entonces era cuando me ridiculizaba, o sea, las cosas ocurren. No Y que vale es algo que no solo pasa en los colegios. Aquí hemos comentado el colegio porque nos llama la atención, ¿no? Pero es algo que te lo puedes encontrar, como tú has dicho, viniendo de un profesor en un colegio, viniendo en tu trabajo, con colegas, con claro. superiores en el trabajo, porque Mm, claro, un niño que no ha solucionado todos esos posibles traumas que ha vivido en su infancia, mm. no puede ser un adulto sano psicológicamente, con lo No, cual va a seguir repitiendo los esquemas que él ha conocido, ¿no? sí, fíjate, lo primero que hace un niño que está siendo maltratado o ha recibido maltrato es distorsionar totalmente la realidad. Es decir, por ejemplo, si el maltrato es recibido por parte de uno de sus progenitores, el niño no va a querer alejarse de esa persona, al revés, se va a aferrar a él como una garrapata, porque lo que quiere es la aceptación de esa Sentirse persona. querido, sí. Entonces, de forma obsesiva, se va a esmerar mucho más en quererle, en gustarle, en hacer todo lo posible para que esa persona esté contenta. Eso es lo primero. Lo segundo, va a normalizar la situación. Es decir, todas esos momentazos de violencia recibidos, va a creer que son normales, que bueno, pero no ha sido tan grave. No es que te ha zarandeado y te ha hecho así. No, es que estaba enfadado porque me he portado mal o porque un niño no es Claro, capaz de tener la fuerza moral de decir, no, es que este tío es un hijo de su madre es que y no tiene las herramientas para poder hacerlo. Es no, imposible, no está en la no. edad esa, Exactamente. Bueno, hay muchos adultos que tampoco las tienen, ¿eh? ¿cierto? Los niños heridos de violencia que están en trauma o en un síndrome postraumático, esos niños eh, lo van a arrastrar toda su vida hasta que se pongan en manos de un especialista que lo solucione. Y ojo, cuando digo especialista no me refiero a cualquier psicólogo, ¿eh? No me refiero a cualquier psicólogo, lo digo yo que he ido a unos cuantos que vamos, aún me han agravado más el problema, porque el síndrome postraumático es algo bastante nuevo y no todos los psicólogos saben tratarlo y muchas veces victimizan aún más a la propia víctima. Um, pero la cuestión es que un niño no ve la realidad de la misma manera si está siendo víctima o si no lo es. Cambia totalmente la percepción de lo que está ocurriendo para poder aceptarlo emocionalmente. Y eso lo va a llevar consigo. Por eso hay muchos niños que de adultos son violentos. Claro, esas son No, maletas que arrastras de por vida hasta que soluciones esos traumas, como he dicho antes. señor. Por eso, estas faltas de autoestima tan grandes que encontramos en algunas personas, lo primero que hay que hacer es mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no te quieres? ¿Quién te ha estado mandando el mensaje día tras día de forma constante que tú no vales, que tú no sirves, que tú no te mereces? ¿Quién? ¿Quién? Ponle nombre Exacto. y empieza a detectar en qué momento, de qué manera. Eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Y nuestros hijos les puede estar ocurriendo, puede que tú les estés dando todo el amor del mundo,
pero son niños inseguros y a lo mejor tú no has detectado el por qué ese niño es inseguro. Ponte manos a la obra. ¿Quién le está dando esta inseguridad? Los compañeros del colegio, el profesor de turno, tú mismo, alguien de la familia, puede ser un hermano, el hermano mayor, puede ser... em, ¿que le pasa algo seguro? O sea, no escondas la cabeza. ¿Que le pasa algo a ese niño? Seguro. Hay que ir a averiguar dónde está el foco del problema. Y ese es el problema por el que pasamos muchas veces, ¿no? Que mucha gente, en vez de enfrentarse realmente al problema e ir hasta el final y hasta la raíz, muchas veces pues mira para otro lado. Y eso Exactamente. suele pasar muchísimo. Sí, 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 sí. Bueno, lo mismo pasa cuando empiezas a ver que tu hijo pues está tomando cosas que no tiene que tomar. En principio es un problema tan serio que es que no sabes cómo asumirlo. Y entonces lo primero dices, bueno, ya se arreglará, bueno, es temporal, bueno, es tal, bueno, ahora está con estos niños, pero bueno, vamos a cambiarlo de amistades o de tal. No, o sea, si tu hijo está consumiendo lo que no tiene que consumir, vete al fondo de la cuestión. ¿Por qué está haciendo esto? ¿La culpa siempre es de los Exactamente. demás? ¿La culpa es de la gente con la que está? ¿Que esa gente con la que está no le conviene? Seguramente. Pero ¿por qué está con esta gente y no con otra? ¿Por qué se siente bien con este tipo de gente? ¿No? ¿Y por qué está dispuesto a hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué consume? ¿Qué es lo que hace que se deje llevar o se deje manipular o se deje embaucar o se está dejando? Entonces es importante ir a la raíz del problema de ver qué le está pasando a mi hijo para que decida tomar ese camino. A ver, ya partamos de la base que la adolescencia es una etapa de la vida en la cual queremos formar parte de un grupo. Y entonces muchas veces tú por formar parte del grupo tú pagas el precio que sea. ¿Eh? También. Ah, así es como empezamos todos a fumar. Porque mira, fumar, hoy todos fuman, como voy a fumar si yo no fumo para el tonto. O lo mismo con el alcohol, lo mismo con el no sé qué. O sea, es una época de la vida en la cual no puedes ser distinto, tienes que formar parte del grupo y actuar igual que ellos. Pero bueno, hay muchos adolescentes que han salido de eso y son gente normal y maravillosa, ¿no? No, y Entonces, algunos lo hacen simplemente por la atracción a lo prohibido, ¿no? El decir, voy a probarlo porque sé que está prohibido y me da vidilla o me da morbo el decir, lo voy a hacer, ¿no? claro, Pero hay algunos que simplemente lo hacen por eso, lo prueban, bueno, pues ya está, lo he probado, mi fantasía ya está resuelta y no sigo con ello. Sin embargo, hay claro. otros que sí siguen porque le encuentran algo más atractivo. Claro, necesitan una huida, un esconderse, un tal. Ahí es donde hay que detectar. Por eso mismo te digo que es importante partir de la base que los niños quieren hacer lo prohibido porque es lo que mola y es lo que me hace demostrarme a mí mismo que soy ya adulto y que yo tomo mis propias decisiones. Eso es parte de la adolescencia, pero uno tiene que estar alerta y saber detectar cuándo sí, cuándo no, hasta qué punto, dónde están los límites. Hay muchos padres que no saben poner límites, o bien porque no se los han puesto a ellos tampoco, y al final te los pone la vida a base de hostias y tampoco es plan, o bien porque hay muchos niños que son verdaderos psicópatas dentro de casa y que son ellos los que deciden sobre los padres y tal. Es que hay muchos padres que tienen miedo a los niños también. Y hay una frase que has dicho que a mí me llama mucho la atención cuando has dicho hay padres que no saben poner límites. A mí Claro, me ha pasado varias veces de oír padres, tanto padres como madres, ¿no? Tener un niño que a lo mejor tiene 4 o 5 años y oyes, uy, es que yo no puedo con él. Y yo me quedo mirándolos y digo, joder, si con 4 o 5 años ya no mm, puede con él, mm. cuando tenga unos años más, pero ¿qué le va a pasar a ese padre o a esa madre? Bueno, pero es que aquí ya Eh, estamos hablando más de lo mismo, Rosa. O sea, un niño débil viene de un progenitor débil.
Si tú no tienes suficiente autoestima y no te quieres lo suficiente, no has desarrollado la asertividad para decir hasta aquí, esto sí, pero esto no. Si tú no tienes la capacidad de esto, no se lo vas a poder transmitir a tus hijos. Entonces, por eso mismo te decía al principio que no es cuestión de sentirnos culpables, pero que está claro que si a tu hijo no le van bien las cosas, no tienes que poner la vista en el centro o en no sé dónde, sino mira a ver qué parte puedes solucionar tú. Y es el momento de decir, bueno, yo es que a lo mejor no le he sabido poner límites, a lo mejor yo es que soy muy blanda. ¿Por qué soy muy blanda? Pues porque tengo una vida ya tan complicada que solo pensar en tener que discutir con mi hijo se me viene muy cuesta arriba. O bien, paso tan poco tiempo con mi hijo que lo que no quiero son problemas. O bien, eh, es que mi hijo tiene un carácter que es imposible de doblegar. ¿Por qué? ¿Por qué tu hijo tiene un carácter que es imposible de doblegar? ¿En qué momento permitiste que tu hijo creyera que estaba por encima de tu autoridad? ¿Dónde estaba tu autoridad? Es que hay que planteárselo sin sentirse culpable, o sea, de una forma práctica. A ver, tu hijo tiene un problema, tú a tu hijo lo quieres, lo sé. ¿Quieres solucionar el problema? Sí. Pues vamos a hablar serio, sin culpabilidades, de una forma práctica y objetiva. Vamos allá, a ver, ¿a dónde está el problema? ¿Dónde está el Y, problema? y que es algo que nos viene bien, es lo que decimos muchas veces, el hacer un poquito de introspección, de mirarnos a nosotros mismos y ver dónde fallamos, es lo Ah, único que nos puede permitir rectificar y claro, mejorar, tanto como, claro. como padres Mm. como como personas, ¿no? Y es lo que nos permitirá ayudar mejor a nuestros hijos. Sí, porque a mí me hace mucha gracia. La mayor parte de las veces que lo veo esto, yo trabajo con personas adultas, ¿eh? Pero es que en el fondo el problema siempre es el mismo, ¿no? Y siempre, la solución siempre está fuera. Es decir, que si mi hija está sufriendo violencia, yo lo que le voy a enseñar es a ser ella violenta para que se pueda defender. Primero, ¿en qué momento te crees tú que tu hija tiene la fuerza moral y emocional suficiente como para plantarle cara a su acosadora? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿en qué momento te piensas tú que si tu hija ha llegado a esta situación, por mucho que coja y se imponga de forma violenta contra ese acosador victimario, no le va a volver a ocurrir? Porque claro, si tu hijo o hija es pasto de un acosador, es la víctima perfecta. ¿Qué te hace pensar que hoy lo solucionas pero ya no va a volver a ocurrir más? Y que aparte tampoco se trata de convertir una víctima en verdugo. Pues que No es además, la solución tampoco. no, pero es que además, olvídate, a no ser de que le pongas un revólver entre las manos y que Sí. vaya ¿Qué cargando. pasa? Sí, sí, pasa, pero, o sea, o solucionamos el problema a tiros o ese problema no se soluciona. Tú no puedes coger y decir, bueno, pues saco al niño del colegio, que no, que está muy bien, en muchos casos hay que sacar al niño del colegio y cambiarlo de colegio, pero también ten en cuenta una cosa, en el otro colegio le va a volver a ocurrir lo mismo, porque si Exactamente. él es propenso a aceptar malos tratos por su falta de confianza y por todo el sufrimiento que lleva, le va a ocurrir aquí, en China y en Madagascar. Pero es que además lo que le estás dejando claro es que el que falla, el que es débil, el que tiene el problema y el que merece un castigo es él, que es separarlo de todo lo que ya conoce. Pero es que aparte de eso, si tú cambias de colegio también al que es el acosador, sin más, tampoco estás solucionando el problema. No, Él es va que, a repetir la misma actuación, vaya donde vaya. claro, pues te digo que hay que coger el toro por los cuernos y decir, bueno, a ver, mi hijo disfruta maltratando a otros niños. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Soluciones. Soluciones.
Luego ya, entre medio, lo cambio de colegio o no lo cambio o me lo cargo a tiros a mi propio hijo, yo qué sé, ¿no? Claro, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Aquí lo único que realmente soluciona el problema es averiguar en qué punto emocional está tu hijo y de qué manera le puedes ayudar. Siempre desde el apoyo, desde o sea, el dejarle bien claro que no te ha decepcionado, que lo que le está pasando necesita ayuda y lo que le está pasando es normal en sus circunstancias, averiguar cuáles son esas circunstancias. Que no te preocupes que esto puede cambiar todo y más ahora que estamos aquí para ayudarte. No te preocupes, esto lo vamos a solucionar. Tú no tienes la culpa. Vamos a ver qué es lo que te está haciendo falta. ¿Qué opinas tú que necesitas? ¿Qué es lo que más te duele de la vida? ¿Qué es lo que te cuesta afrontar? O sea, trátalo como una víctima, incluso aunque sea el que zurra, porque en realidad es una víctima. Claro, claro que lo es. Entonces, la solución nunca está fuera. Tanto el Siempre uno como el otro necesitan ayuda. La solución siempre depende de ti. Seas tú una víctima, seas un maltratador, tengas un hijo maltratado o tengas un hijo maltratador. Plantéate que la solución está en ti para dar el máximo de lo que tienes para solucionar eso. Es la única manera. Ya luego los demás ya iremos viendo cómo ayudan, cómo no, a ver si hay que poner denuncia, a ver si tal, si vamos a juicios, si todas estas cosas. Todo esto son flecos, porque además tú no puedes poner todas tus esperanzas en lo que dictamine un juez, un director de escuela, el director del AMPA. La solución de tu hijo no está en manos de otros, está en tus manos. Lo Y que si sí no puedes hacer es pedir ayuda a un profesional, ¿no? Que a lo mejor te pueda dar a ti las llaves o las sí, herramientas para que puedas ayudar a tu hijo. Porque a sí, pero veces tú también necesitas cambiarse estas cosas en ti que a lo claro, mejor eh, para claro. poder transmitirlas, ¿no? Claro, ir a terapia es muy importante, pero yo aquí ya voy a dejar una cosa ya más clara que el agua. Si estás buscando un profesional, un psicólogo, busca un psicólogo experto en trauma. No te Sí, vale sí, cualquier sí. psicólogo, ¿eh? No vale cualquier psicólogo. Y también, eso te lo digo yo por experiencia, porque no todos los psicólogos saben tratar este tipo de problemas. ¿Vale? Y de hecho, por ejemplo, yo que me dedico a ayudar a estas personas y no soy psicóloga, yo tengo mi formación como coach y si yo tuviera que llevar a mi hija a un terapeuta, a un especialista en esto, lo primero que haría es decir, porque sé que funciona y yo, todas mis mentoras me lo dicen, ¿no? Me dicen, ostras, es que contigo me es muy fácil hablar. Digo, claro, es que yo he pasado la situación en la que estás tú. ¿Cómo no te va a ser fácil hablar? Si yo también lo he vivido. O sea, hablamos el mismo idioma. ¿Mm? Así es. O sea, cuando busquemos a alguien que nos ayude, pensemos bien en qué perfil ha de tener esa persona. Porque si esa persona no empatiza con el problema que tiene mi hijo y por consiguiente el que tengo yo, porque el problema de mi hijo es el mío y seguramente de una manera u otra yo formo parte de ese problema, Y es tu responsabilidad. tu responsabilidad y que tú eres parte del problema, siempre, y no te cuesta Exacto. reconocerlo. Ya parte de esa base. El niño no es así por generación espontánea. Entonces, es muy importante que pensemos que el origen de la solución pasa por nosotros mismos. Eso me gustaría que quedara muy claro. Y es lo que más nos cuesta reconocer. Por eso no paro de repetirlo Sí, en sí, sí. todo este rato. Porque es que Porque, si tú no eres capaz de, sin flagelarte, sin cabrearte contigo mismo, sin empezarte a sentir culpable de nada, si tú no eres capaz de pensar qué le puedo dar yo a mi hijo que no le estoy dando hasta ahora para ayudarle, pues
Ahí ya Es no. que no pasa nada por reconocer, mira, coño, a lo mejor estoy fallando en algo. Es que no nacemos como padres, no nacemos expertos en psicología y en educación y en nada, lo hacemos cada uno lo mejor que podemos o lo mejor que sabemos. Ojo, y Y a lo además mejor precisamente nos falta por seguir aprendiendo. claro, eso por supuesto, pero además piensa que nosotros ayudamos arrastrando nuestros propios traumas. Exactamente, exactamente. Como decimos muchas veces, no podemos dar lo que no tenemos. Claro, pero en cambio, Entonces, pues como adultos, seguramente tenemos nuestros traumas o nuestras imperfecciones o nuestros defectos no, y seguramente ayudarnos no, a nosotros mismos y reconocerlos es también ayudar a nuestros hijos. evidentemente, evidentemente. Así que bueno, Como decimos, sanarnos nosotros es sanarlos a ellos también. pues sí, esto todos lo hemos oído, ¿no? Que nuestros hijos son nuestros mejores maestros. Mm. Bueno, solamente hace falta un poquito de humildad para darse cuenta de eso. Lo mucho que nos enseñan y lo mucho que tenemos que aprender de ellos. Entonces, en vez de aprender solamente de ellos, ¿por qué no aprendemos juntos, ellos y nosotros, todos al mismo tiempo? Lo más. Vale. Bueno, yo para terminar, a mí lo que me gustaría es dejar muy claro los tipos de violencia que hay, para que no se nos escape ninguna. Pues venga, ve diciéndolo y luego ya vamos resumiendo, ¿vale? Venga, fácil y sencillito, que no nos falte ninguna. Primero, la violencia física, ¿eh? Moratones, tortazos, todo esto. La psicológica, que es aquella que daña la autoestima de nuestro hijo. ¿Eh? Y ahí pueden haber palabras, pueden haber gestos, pueden haber precisamente falta de palabras. ¿Eh? Ese es el daño emocional, lo que pone triste, lo que da miedo, todo eso. Por supuesto, la violencia sexual. Ojo, que no hace bien poco que salía en la televisión no sé, un grupo de niños de 12 y 15 años que habían violado a una niña de 13 o de no sé qué, bueno, las cosas. Sí, sí, parece que eso también está de moda ahora. Sí. Bueno, violencia sexual a todas las edades ya. ¿Eh? Luego la violencia verbal, que es aquella tan explícita como amenazas, insultos. ¿Eh? Luego la social, que es la que consigue que nuestro hijo sea un inadaptado, es decir, la exclusión del grupo. Fulanito ha invitado a todos los niños de la clase menos al mío, a su fiesta de cumpleaños. Todo aquello que aparta a nuestro hijo del grupo. El desprecio, la Sí, humillación, la ridiculización. sí, sí, sí. Y luego, pues claro, el ciberbullying. Vamos a tenerlo muy en cuenta porque ahora está muy en el orden del día, ¿no? Todos vemos en la televisión estos niños que se dedican a grabar cómo dos se pelean, y encima lo vas oyendo, dale, rompe, tal, ¿no? Y todo esto grabado, tal, ¿no? Nuestros hijos que a lo mejor me tienes que dar cada semana tanto dinero, si no, sacaré a la luz ese vídeo que te hice de no sé qué, esa violencia, con conocidos o con desconocidos, que no sabemos dónde se meten, cuántos pederastas hay que se hacen pasar por un amiguito, que no sé qué, el ciberbullying. Todo esto, hay información, la que queráis, en internet, tal, pero son 6 tipos de violencia. No dejamos pasar ni una, ni los insultos, ni los puñetazos, ni las vejaciones, nada. Cualquier cosa que haga sentir mal a nuestro hijo es producto de un maltrato de algún tipo. No sé Tal cómo lo cual. ves. No, 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 es que es así. Es así y hay que ser muy cauto y fomentar, como hemos dicho al principio, la comunicación con nuestros hijos para poder entablar ese tipo de conversación y hacer que se sientan lo suficientemente seguros, entre comillas,
para en un momento dado, pues tirar la señal de alarma, ¿no? Y que no nos vayamos a pensar que cuando mi hijo sea mayor ya hablaré con él, porque claro, mientras un niño de 3 años, ¿qué voy a hablar yo con él? No, no, no. Tú infúndele confianza a este niño de 3 años, para que cuando tenga 5 ya te cuente cositas, para que cuando tenga 10 empiece a contarte sus problemas, cuando tenga 13 ya te consulte sobre su situación y de ahí en adelante. O sea, no pretendas que a los 13 años tu hijo y tú os vais a llevar como uña y carne. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Es un entrenamiento que se tiene que hacer desde, casi desde que nacen, ¿no? Mm, Y, y que tienes que recorrer a lo largo del camino con ellos. exactamente, exactamente. Y bueno, no sé, a mí yo vuelvo a repetirlo, cualquier cosa que le ocurra a tu hijo y que necesite mejora, depende de tu iniciativa. No la busques en otro lado. Luego apóyate con otras cosas, pero la semillita plántala tú. Saca tú adelante ese problema que tiene tu hijo. Exacto. Tú eres el que tienes que dar el primer paso. Exactamente. Pues no sé, si te parece, ya vamos directamente al resumen. Rosa, ¿cómo lo ves? Sí, 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 sí. Vamos allá. El origen de la violencia es siempre la violencia y se relaciona con una falta de autoestima derivada de recibir violencia física o verbal en la infancia, falta de atención y afecto de nuestros progenitores y no tener claros los límites de conducta adecuados. Vivimos rodeados de violencia y nuestra sociedad genera violencia en la televisión, el cine, internet y la propia cultura popular. Ejercer violencia desgasta física y emocionalmente. Y una víctima puede salir de ese círculo con ayuda, pero un maltratador lo tiene mucho más difícil, por pasar más desapercibida su propia falta de autoestima. Ocasionar dolor intencionadamente es violencia, ya sea física, psicológica, sexual, verbal, social o el tan temido ciberbullying. Si detectas alguna situación de violencia en tu familia o círculo, no delegues. Plantéate qué línea de acción puedes poner en marcha tú. Por ejemplo, establece un diálogo sutil que te ayude a averiguar la envergadura del problema. Explícale que pedir ayuda no es acusar o algo vergonzoso. Refuerza siempre la confianza de tu hijo hacia ti para que se sienta apoyado y respeta incondicionalmente su conducta, sea maltratador o víctima. Pide colaboración por escrito y en reunión, tanto con el centro y tutores, y haz un seguimiento de la respuesta. Y por encima de todo, ve a buscar el origen de la vulnerabilidad de tu hijo. Plantéate que algo se te ha pasado por alto en alguna etapa de su desarrollo y por lo tanto algo puedes hacer para ayudarle. Nos convertimos en padres sin título académico y cuando educamos incluimos nuestros propios traumas y vivencias de forma inconsciente. Así que ante cualquier tipo de violencia, no delegues, actúa. Y ahora, Paz, ¿qué reto vas a proponer esta semana? Bueno, a ver, No como es fácil, ¿eh? no es fácil y tampoco quiero dar demasiados deberes. Pero como hemos estado durante todo el rato, durante todo el podcast, haciendo mucho hincapié en que algo podemos hacer nosotros seguro,
que no es cosa del director de la escuela, del profesor o de la policía, sino también es cosa nuestra. A mí me gustaría, a ver qué te parece este reto. Me gustaría que durante esta semana, bueno, si puede ser después de oír esto, ya mejor, ¿no? Que aquí lo tenéis fresco y acabamos de hacer el resumen. Si puede ser hoy, mejor. Invertir un ratito de un tiempito en transportarte a tus años de colegio o de instituto, ¿vale? En aquel momento en el que eras vulnerable porque formabas parte de un grupo y aquello no siempre salía bien, ¿vale? Intenta recordar algún episodio violento que tú pudieras haber presenciado, o bien hacia un compañero, o bien vivido en tus propias carnes. Haz memoria, a ver si recuerdas el típico niño que era el hazmerreír del cole, de la clase, el que recibía todas las burlas o cosas más llamativas. Y ahora que ya tienes detectada a la persona, ahora encuéntrate tú en ese escenario. Qué papel desempeñabas tú? ¿Eras de los que mirabas y callabas? ¿Te reías pero no te metías? O igual eras tú el agredido y... O sea, colócate en ese escenario, ¿vale? Recuerda un poco cómo funcionabas tú, cómo actuabas en aquel momento. Y ahora, hoy, después de todo esto que hemos hablado, si estuvieras en ese momento, en ese punto y en esa situación, imagínatelo que pudieras echar marcha atrás y decir, yo ahora actuaría de esta otra forma, o yo ahora no haría eso. Podría ser que dijeras, no, no, es que yo recuerdo que esto le pasaba a un niño y yo pues se lo dije al profesor y se lió parda porque a partir de ahí me dieron la espalda a todos los amigos, no sé. Mm, con los años vividos, con tu experiencia y con esto que hemos hablado hoy, ¿cómo actuarías ahora? Ese sería el reto de esta semana. ¿Cómo lo ves? Pues me parece muy bien. De hecho, estaba pensando en ello, por lo que has dicho, y yo no recuerdo en todos estos años de haber sido testigo ni siquiera de un caso así de violencia o de bullying, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es haber tenido, cuando yo tendría unos 9 años o por ahí, tenía una niña que estábamos sentados dos por dos, ¿no? En la clase. Y a mí me pusieron una niña nueva ese año que llegó y yo la veía, pues claro, en invierno manga larga lo ves normal, pero llegó el verano y seguía con manga larga. Y yo veía que a veces pues hasta le sudaba un poquito, ¿no? La cara y eso, y a mí pues me extrañaba. Me llamó la atención de que esa niña siempre estuviera con manga larga. Mm, Así que poquito a poco pues fui cogiendo confianza con ella y un día, no me acuerdo cómo fue, creo que llegó, sí, creo que hay que recordar que llegó muy mojada porque había llovido y viniendo para el colegio estaba empapadita y yo la ayudé pues a quitarse el jersey que tenía y a ponerse otro que yo tenía de la gimnasia o algo así, ¿no? Y entonces me di cuenta que tenía un montón de moratones en el cuerpo. ujú. Y le pregunté, ¿y esto? Y bueno, poquito a poco pues me fue diciendo que sufría maltrato en su casa por parte de su padre. Así que pues a mí no se me ocurrió otra cosa que correr a ver a la profesora cuando terminó la clase, ¿no? Cuando ella ya se fue para su casa, no delante de ella. Cuando ella se fue, yo me fui a ver a la profesora, a la maestra, y le dije, mira, a mi compañera le pasa esto y por favor, hacer algo para que esto no le vuelva a ocurrir. Vale, pues tú en el reto de esta semana, lo que yo te estoy pidiendo es que hagas lo que acabas de hacer, que es volver a esa situación y simplemente que te plantees, ¿volverías a hacer lo mismo o cambiarías algo? Ese sería el reto. Ok, A lo mejor tú ahora lo analizas y dices, no, no, yo volvería a hacerlo todo exactamente igual porque creo que hice bien, porque puse en alarma tal cual. Yo siempre digo que tú y yo, Rosa, en estos podcasts, nunca decimos a nadie lo que tienen que hacer.
Lo No. único que planteamos son nuevas maneras de ver la vida, poner una información extra o plantar una semillita para que busques información para otro lado, para que tomes tus propias decisiones. Yo aquí no pretendo nunca decir a la gente lo que tiene que hacer, pero sí recordar ese episodio que tú viviste, que bueno, no era bullying porque no ocurría en el colegio, sino ocurría en el seno familiar, pero esa niña estaba recibiendo maltrato y tú decidiste coger y hablar con la profesora. Que esto dices, ¿está bien o está mal? Bueno, pues mira, depende de la profesora, depende de, o sea, nunca se puede juzgar, es que lo correcto es, pues No, no, a lo no, pero de hecho voy a recordarlo, ¿eh? Voy a hacer memoria para intentar recordar qué es lo que pasó después y mejor, cómo se gestionó todo esto y para hacer el ejercicio que tú has dicho, para ver si lo haría de la misma manera o si cambiaría a otro. Pues claro, porque venga, ese será el reto de la semana, me parece ese será el perfecto. reto, porque de lo que se trata es de añadir nueva información para ver si nos gusta la forma en que actuamos o decidimos cambiarla porque nos apetece y creemos que es mejor. Ese es el objetivo de nuestros podcasts, así que simplemente la reflexión, ¿vale? Fantástico. Venga, pues a ver qué frase nos has preparado hoy. Pues mira, hoy para que reflexionemos un poquito más, voy a proponer una frase de Dan Pierce que dice así: cuando más nos odiamos a nosotros mismos, más queremos que otros sufran. Y ahí lo dejo. Pues has dado en el clavo lo que decimos, la violencia siempre tiene un origen que es más violencia. Así que muchas gracias por tu frase. Muy bien. Bueno, pues Bueno, pues nos vemos la semana que viene, ¿no? nos vemos la semana que viene. A ver si nos contáis qué tal ha ido el reto. Y si os ha gustado el podcast, suscribiros. Y compartir, compartir con los vuestros. Claro que sí. Si crees que hay alguien que le puede estar haciendo falta las reflexiones que hoy hemos hablado aquí, regálale nuestro enlace, pásale nuestro canal para que nos conozca, pues para ir haciendo marcha, que es lo que queremos aquí. Ayudar y que vosotros nos ayudéis a nosotros, aprender todos juntos a que la vida sea un poquito más fácil y afrontarla con un par. Y que esto es un camino de aprendizaje y de lo que lo único que pretendemos es intentar dar algunas herramientas que a nosotros nos han sido muy útiles. Así que nada, a vivir con un par y a vernos la semana que viene. Chao, chao. Venga, comparte, nos vemos.